Bueno, bienvenidos a este acto de presentación del libro Voces en las brisas de Eloy Templado. Nos acompaña en la mesa a Eloy y a mí el concejal de Promoción Cultural y Tradiciones Populares, Javier Fernández, que siempre está disponible para todo lo que haga falta y siempre apoya cualquier iniciativa que venga de donde venga. Por lo menos las nuestras, siempre está con el oído atento a lo que necesitamos de él y yo creo que ya está acabando su legislatura, quiere pues también despedirse propiciándonos todo aquello que haga falta en el ámbito cultural, que es en el que nos movemos. Javier tiene la palabra. Buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer la presencia de Eloy Templado aquí en esta biblioteca, donde hemos tenido creo que es un motivo de satisfacción lo que es presentar un libro, y más cuando el autor es de raíces habaneras, pues más motivo de satisfacción. Han sido muchos los libros que se han presentado aquí ya en el tiempo que llevo como concejal, y la verdad que es un motivo de satisfacción, porque creo que cuando sale un libro, dicen que cuando sale un libro, se edita un libro, es como si naciera un hijo, ¿no? Entonces, pues desde aquí darle las gracias a Eloy Templado por elegir esta biblioteca para presentar el libro en Abarán, y que ponernos a su disposición para lo que necesite, y pues agradecer también a Pepe las palabras que ha tenido. Sabe que es verdad que intento colaborar con ellos en todo lo que puedo, porque creo que esto al final es engrandecer el pueblo, y yo creo que debemos de colaborar en todas estas actividades, porque al final, el nombre de Abarán pues se ve por todos sitios. Nada más, y dar las gracias una vez más a Eloy, a Pepe, y yo creo que son ellos esta noche los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, me pedía Eloy Templado hacía tiempo que fuera yo el que le presentara este libro último que ha publicado, con un nombre tan literario, tan poético, Voces en las brisas. Aparentemente parece más un nombre de un libro de poesía que en un libro de una novela. Y es que, después de leer el libro, yo tengo la impresión de que lo que realmente más le gusta ser a Eloy Templado es ser poeta. Le gusta la narración, le gusta el ensayo, pero creo que su vocación más importante es ser poeta. Por eso el título es muy poético, Voces en las brisas. Realmente, aunque tengo que hacer la presentación, como he hecho de otros libros, yo ni soy ni quiero ser crítico literario. Yo soy profesor de literatura, amante de la literatura, pero me niego a ser crítico literario. Me niego a debrozar el libro, a ponerlo en un microscopio, como si fuera un tejido humano, y analizarlo, escrutarlo, componerlo, porque yo creo, como dice Azorín, yo soy azoriniano, de pretensiones, lógicamente, no de realizaciones. Cuando habla de Jorge Manrique, dice Azorín, dice: la crítica no puede decir mucho sobre una de estas figuras. Se nos antoja, dice él, que examinarlas, descomponerlas, escrutarlas, es hacerles perder su encanto. Si darle vuelta al libro de qué forma está hecho, tal y cual, para mí, el libro, cualquier libro, hay que leerlo, si acaso releerlo, disfrutarlo, y sin preguntarse más por qué es, ni para qué es, ni cómo, ni las metáforas, en fin. Yo creo que eso es un poco, yo me niego a ser crítico literario, nunca lo he sido. Presentar un libro es algo más que decir aquí el libro, aquí unos amigos. Es hablar un poco de él, y de alguna forma la primera debe ser el anzuelo para que luego el lector lo coja ya con cierta información previa. Eloy Templado, aunque no ha nacido en Abarán, es uno de esos habaneros de la diáspora que llamamos nosotros, porque son personas, algunas nacidas aquí y otras no, que no viven en Abarán, que están mucho tiempo fuera de Abarán, pero que, como decíamos antes con él, llevan siempre a Abarán allá donde van. Llevan a Abarán en el corazón y se enorgullecen de ser abaraneros. Son esta gente que de Abarán, que vive fuera, son un ejemplo para nosotros que vivimos dentro, que a veces estamos perdiendo ese orgullo de ser de Abarán, que sin embargo ellos en la diáspora, digamos en la lejanía, más o menos grande, lo mantienen. Su apellido Templado delata el origen abaranero. Es de esos muchos templados que hay por ahí dispersos, por España y por el mundo, pero que, lo quieran o no, llevan la marca impresa de este pueblo allá donde vayan. Él ha sido también colaborador y suscriptor del periódico La Noria, que tanto eco tenía fundamentalmente en la gente de fuera. Él está, por su formación y profesión, ligado al mundo de la economía. Él ha estudiado económica y se ha manejado
creo yo entender, en el mundo de la economía, de la industria, de la conserva. Por eso aprovecho para, cuando hagamos otro ciclo de charlas, él tiene que dar una charla sobre la conserva en Abraham, que es un tema muy sugerente y que él conoce muy bien. Por eso hay que dejarlo para otra ocasión. El libro da fe en muchas de esas páginas de esta actividad económica ligada a la industria de la conserva, en la que Abraham tiene un gran protagonismo a nivel regional, seguramente mucho más de lo que la gente piensa. Abraham, y él nos lo va a explicar si acaso, es una población puntera en la conserva, mucho más que otros pueblos que a lo mejor se han arrogado después esta identidad conservera. El título de Brisas, de Voces en las Brisas, él habla de que las brisas de Murcia son, dice literalmente, envolventes y penetrantes. Hay algunas, dice él, carnosas y otras epidérmicas que se quedan a flor de piel. Son la callada música murciana. Esto es prosa, efectivamente, pero es, como otras muchas veces, prosa poética. Y el libro tiene muchos, aparte del tema narrativo, tiene muchos fragmentos que son verdadera prosa poética. Tiene imágenes. Dice, por ejemplo, define el malecón con una metáfora extraordinaria. Dice: el malecón, insólito rompeola fluvial que defiende la ciudad de un Segura envejecido y dócil. Eso es prosa, es verdad, pero es prosa poética, como la de Juan Ramón Jiménez en Platero y yo. Es una prosa que persigue más allá de lo que persigue la prosa normal. Más allá de comunicar una idea, se regodea en la palabra y llama al malecón insólito rompeola fluvial. Es una metáfora como la copa de un pino y que podría estar en verso perfectamente. Yo creo, sin ser yo, repito, ningún especialista, que aunque a Eloy le importa la narrativa, le importa contar cosas, contar historias, eso es simplemente un pretexto con unos personajes, unos diálogos, que es lo que es la típica, una novela típica. Esa es duda de novela con diálogos, personajes, es simplemente un pretexto que él utiliza para lo que yo creo que a él más le importa. La novela consigue aunar una dicotomía clásica que él conocerá bien, que es el docere y el delectare. Es decir, en la literatura clásica se distingue entre lo que es el enseñar, el docere, y el delectare. Y él consigue en su novela las dos cosas. Consigue delectar, es decir, entretener a través de una trama, unos personajes, unos argumentos que van, que vienen, que llegan, que se enamoran, que mueren algunos, pero al mismo tiempo docere. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me ha sorprendido de Eloy Templado, del que yo sabía que era una persona culta, sin embargo, veo que Eloy Templado es un humanista de este siglo. Es un renacentista, como Garcilaso, de esos humanistas que dominaban todas las humanidades, que eran hombres de armas y de letras. Él es hombre de economía y de letras, porque en el libro hay una gran cantidad, se aprende muchísimo con el libro, y no solamente de historia, hay filosofía, hay por supuesto economía, hay política, hay literatura. Se cita a Kant, Schopenhauer, Jorge Guillén, Alexandre, pero no cita así a vuela pluma, sino citas que demuestran que ha leído y ha penetrado en el mensaje literario, filosófico o político o artístico. Incluso hay en el libro una discusión sobre el arte, que realmente de gran profundidad. Pero si el libro tiene como toda novela la misión de entretener, ligada a ella está la misión de enseñar. Y yo en el libro he aprendido muchísimo. El libro hay que releerlo y hay que ver la cantidad de conceptos que en él se nos van diciendo. Y es también, aparte de esta actividad del docere, de enseñar cosas, también la recreación de una Murcia que él se nota que la ama del corazón. Murcia, me refiero a la Murcia capital, una Murcia que ya se fue, la Murcia del Bar Santos, del Alcázar, del Dresco, del Bar Oliver, una Murcia que va desde la posguerra pues hasta los años más recientes, hasta los años 90. Y hay en la página 43, hablando de que yo creo que él es fundamentalmente un poético, lo que más le gustaría es ser un poeta, como Jorge Guillén, por ejemplo. Hay un poema muy bonito de Murcia que no tiene desperdicio y que dice así: Murcia de la posguerra, recogida, provinciana, sencilla y sin alardes, mañanas soleadas y en la tarde fragancia de una huerta enardecida.
respeto religioso y tradiciones, sombreros y mantones, cortesías, niñeras con sonrisas, simpatías, con hábitos de súplica y perdones, bicicletas, galeras y señores, paseos entre gentes conocidas, miradas de soslayo distraídas, desbrozando a hurtadillas los amores, escasez, sin futuro y conformismo, romántico, jardines centenarios, Radio Murcia, doblar de campanario, largos lutos y vueltas a lo mismo, canciones y silencios, albedrío de canarios cantando en los balcones, charlatanes rodeados de mirones y los peces saltando por el río. Es una descripción de una Murcia poética, pero al mismo tiempo real. Entonces hay también en el libro unas coplas breves, muy sencillas, pero muy bonitas desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista literario. Es quién aparece aquí, qué quiere reflejar el hoy, solo él lo sabe. Pero yo creo que con el pretexto, repito, de una Murcia pasada por diferentes épocas de la historia, recientes, algunas de ellas, con personajes como Javier, quizás sea Javier el propio Eloy, o su mujer Rosa, Iñaki, Sebastián, Julián y sus parejas, jóvenes primero, universitarios, la mayoría, y muchos ya maduros, pero que aparecen en el libro como una excusa, repito, sus diálogos son una excusa, pues para tratar temas de gran profundidad y temas de gran actualidad. Algunos de alguna doctrina política, otros, repito, sobre arte, de doctrina filosófica, sobre economía, ¿de acuerdo? Entonces, en la Ortega aparece bastante como un guadiana en el libro. Él, como también yo, es seguramente orteguiano. Descubrir a Ortega y Gasset es un gran tesoro, y en el libro pues hay muchas pinceladas orteguianas que a él seguro que a Ortega le gusta y a mí también. Es uno de los pocos filósofos que se entienden y un gran filósofo europeo. ¿Y qué tiene que ver este libro con Abarán? Pues él también da alguna pincelada abaranera, y así, como no podía ser de otra forma, el personaje de Abarán, seguramente más significativo, seguramente, en el siglo XX es don Nicolás Gómez Tornero, que es tío abuelo de él. Y él dedica un capítulo entero que se llama El poder de la astucia a Nicolás Gómez, que aparece, digamos, como por encanto en este libro, cuando realmente no forma parte de la narrativa, pero yo creo que es un detalle de agradecer que aparezca en medio de la narrativa Nicolás. Y de él dice lo siguiente: don Nicolás Gómez Tornero, astuto, discreto y generoso, fue todo un personaje. Había tenido suerte en la vida, suerte muy potenciada por él mismo, porque nunca perdió el tiempo ni dio puntada sin hilo. Es una definición en 4 líneas, pues muy profunda y muy certera de lo que fue don Nicolás Gómez Tornero. Después habla de toda su actividad económica. Es un capítulo dedicado a él con una foto final que es también muy significativo para ver cosas, por ejemplo, que yo no conocía. Yo he profundizado bastante en Nicolás, en su figura, sobre Nicolás, cómo empezó realmente el negocio, cómo lo heredó de su padre, en fin. Entonces hay un capítulo sobre Nicolás que viene un poco, es un detalle. También hay 2 personajes bananeros por ahí que aparecen, un arquitecto que diseña unos jardines y un hombre que se enriqueció, se arruinó y después otra vez se hizo rico, también de Abarán. En fin, es una serie de pinceladas de Abarán que no podían faltar en un hombre también tan ligado sentimentalmente y genealógicamente a este pueblo. Yo, pues solo me queda decir, invitar a otro aspecto significativo. No solamente se aprenden conceptos de historia, de muchas disciplinas, también vocabulario. Hay, al igual que en Azorín, un vocabulario amplísimo de plantas, de frutas, de verduras, de pescados, de muchas palabras que luego yo no conozco. Entonces es también un medio de conocer un vocabulario, de enriquecer el vocabulario, que siempre es algo positivo. Y yo me quedaría, para terminar, con ese brindis final que hacen los amigos, que es una relación de buenos deseos y que dice así: yo os invito, hago yo mío esto, yo os invito a todos a brindar por eso y porque podamos dejar a nuestros hijos un mundo mejor en todos los órdenes que el que hemos recibido, y nos podamos olvidar de los tiempos aciagos que Vicente Medina cantó en su melancólica cansera. Bueno, pues yo creo que ese brindis final es el mejor colofón de unos buenos deseos que presenta Eloy Templado en su libro, que es un libro, repito, que merece la pena leer para deleitarse y también para aprender. Muchas gracias por habernos traído esta tarde este regalo a este rincón de Abarán.
Bueno, pues ahora ya el autor nos desentraña más lo que es el libro, el que está en todos los secretos del interior del libro. Bueno, estoy abrumado. ¿Dónde? Sí, sí. Sí, está bien, sí. ¿Está bien? Sí. Es que no tengo práctica con... Bueno, estoy abrumado con las palabras de Pepe y con la bienvenida del señor concejal, y quiero aclarar que efectivamente mis orígenes literarios están en la poesía, que vengo escribiendo ya muchos años, y el título del libro, que efectivamente un tanto poético, es porque Murcia, y eso es una cosa que a mí me ha sorprendido siempre, sobre todo Murcia ciudad, pero en general toda la región, es muy difícil, quitando algunos días en la costa, que haya vientos. Aquí hay brisas. Y ya que lo han mencionado, yo también soy azoriniano. Azorín habla de los vientos blandos habituales de Murcia. Él también lo vivió, que era una persona muy observadora. Yo creo que ha sido quien mejor ha escrito sobre la España desde un punto de vista antropológico, no histórico o tal, pero antropológicamente Azorín es un pozo sin fondo. Bien, a mí me impresionó mucho lo de las brisas, porque he tenido una época en mi vida en que he andado bastante y nunca he encontrado viento. Esta es una tierra de brisas. Y las voces son los personajes que hablan. Y este no es un libro de memorias, es un libro de recuerdos de mi época de estudiante, de cuando empecé a trabajar. Y realmente lo literario es nuevo en mi vida, pero no las letras. Letras, cuando estaba en la conserva, tuve de todos los colores, letras de cambio. Y la historia pues transcurre con un grupo de amigos que se van conociendo en distintos ambientes, en la universidad porque estudiaban en Madrid, y otros en bares o cafés de Murcia. Y transcurre con lo que piensan unos y lo que piensan otros, pero al libro le ha ayudado mucho la época en que se relata, porque desde los años 50, con la necesidad que había, se pasa a los 60 ya con el plan de estabilización y los primeros planes de desarrollo, que dieron un cambio brutal al país. Se empezó a asfaltar. La radio, que fue el revulsivo que movió todo el cambio en España, quien llevó la modernidad al campo, a la huerta. En los años 50, en España y concretamente en Murcia, fue cuando realmente se conoció la electricidad, el motor y las máquinas. Mi abuelo tenía una máquina de cavar que era del bisabuelo de su padre, el Pepe Juan, que era un monstruo de máquina que no sé qué pasó luego con ella. Era norteamericana y por lo visto estuvo aquí labrando ahí en la Sierra del Oro.
Pero todo eso se vio, porque yo cuando la primera vez que vine a Abarán fui al campo, y allí nos movíamos con Petromax, con candiles. El cambio que ha habido aquí ha sido increíble, y hay que escribirlo porque las generaciones que van a venir después no saben que nosotros tenemos los pies metidos en una antigüedad casi medieval. Los cambios que ha habido en España han sido enormes. Eso ayuda mucho a escribir el libro, porque todos han ido viviendo todos los cambios tecnológicos que han venido después, hasta que hemos llegado en 2 años, o 3, o 4, o 5, a base de multinacionales y la globalización, hemos pasado de lo analógico a lo digital. No tenemos conciencia histórica de la importancia de los cambios que se están viviendo. Bien, con referencia al tema de Abarán, lo podéis ver en el libro, aunque cuando empecé a escribir de pronto vi que llevaba 500 páginas y decidí hacer una trilogía y ordenar un poco todo cronológicamente. Y hablando del tema concreto de Abarán, que luego desarrollo en el segundo volumen más en detalle, aquí a finales del siglo XIX, pues en general había mucho arriero. Yo llegué a conocer, porque era vecino nuestro en el campo, a un tratante de caballería, Mariano, que no sé si os suena, que tenía 50 o 60 bestias allí, y siempre estaba trayendo y llevando, y las llevaba a la estación, las embarcaba, y a mí aquello, para mí era una cosa fascinante. Pero no había otro tipo de desarrollo. Aquí eran en general, estaba el negocio del esparto, que a mí me impresionaba mucho el llegar a Abarán, sobre todo en otoño o por ahí, y todo el esparto cociéndose, fermentando en las balsas, el olor, ese ácido, para mí era un choque. Y mi tatarabuelo, José Templado Fernández, eso quien más sabe es José David, aquí presente, estableció un negocio de aserradero de madera, de picado del esparto, una industria de papel de estraza, y ese fue el comienzo de la industria aquí. Todo eso recibió un impulso tremendo cuando Nicolás, ya en los años 20 del siglo XX, hizo el salto de agua, que por cierto, que eso fue una obra faraónica, porque hubo que derivar el río a un lecho nuevo, y de todo eso se encargó Agapito González, también otro cuñado de los Gómez Tornero, el marido de la tía Brígida. Y había exportadores de fresco, algunos pocos, y había sobre todo arrieros que se llevaban
el limón, las naranjas, la fruta que había por aquí, a venderla afuera, que coincidían con los arrieros del limón de Beniaján y con los arrieros del pimentón y otras especies de espinardo, y iban por los caminos vendiendo los productos de aquí. Y mi bisabuelo José Gómez Carrasco, que tenía un puesto en Madrid de asentador, y desde aquí le mandaban frutas allí al puesto para venderlas, y aquí tenía a Florentino, un hijo suyo con él, que estudió medicina en San Carlos, en lo que ahora es el Museo Reina Sofía, y las hijas menores que iban a llevar el piso donde vivían y tal. Y estando un día en junio en Madrid, en el puesto allí en Legazpi, porque era asentador, pues vino un francés que representaba a una firma muy conocida en Abarán, los Champanes. Y este francés estuvo viendo las frutas que tiene allí y dijo que estaba muy interesado en exportar frutas de donde él fuera a Francia, porque en Francia, en todo el Roussillon y la Provenza, había una demanda muy grande de frutas desde Inglaterra, que estaba Inglaterra en toda la riqueza colonial que tenía entonces, y entonces mi bisabuelo le dijo que él ya no era un hombre muy mayor, además murió a los 3 años o 4, pero que si venía por aquí por Murcia podría ver las frutas y que hablara con su hijo Nicolás, que es el que estaba con él, y le preparaba las frutas y se las mandaba a Madrid. Pues vino por aquí, se pusieron de acuerdo, y entonces sabréis que desde la reforma del Código de Comercio era obligatorio, yo los he conocido, luego ya se perdieron, los libros copiadores de correspondencia de todos los comerciantes o empresarios de empresas y tal. Era obligatorio, cada carta que se mandaba o cada factura que se recibía o factura que se enviaba o tal, o carta que se recibía, había que copiarlas y en una prensa se prensaban para que quedara impreso y había que llevarlas a un libro que había que presentar en los registros mercantiles. Bueno, sí, en los registros mercantiles. Pues aquel mismo año, de 1897, Nicolás ya presenta su libro con la correspondencia que había tenido con la firma Champagne Frères de París. Hicieron un año de fresco, Nicolás les compró la fruta y ganó mucho dinero, eso te lo he leído a ti. Sí. Y al año siguiente improvisaron una fábrica de conservas con una instalación totalmente en precario, sin caldera de vapor, sin nada, fuego directo, y empezaron a producir pulpa albaricoque. Hasta 10 años después, o 12 años después, eso fue en 1898, 12 años después se instaló la segunda fábrica de conservas en Abarán, de José Tornero Gurestar. Y ahí empezó la historia. Siguieron con los franceses 7 años en sociedad, luego los franceses aprendieron lo de aquí
y mi familia aprendió lo del extranjero y se separaron. Los franceses se fueron a Alcantarilla y ellos se establecieron en Alguazas en 1905. Ya la firma Gómez Tornero Hermanos, Sociedad Regular Colectiva. Os digo esto por la parte de Abarán, que es la que más os puede interesar. Aparte de eso, y saltando de tema, y yéndome otra vez con Pepe, que no solamente ha nombrado a Zorín, sino que ha nombrado a uno de los murcianos más ilustres, ignorado por la crítica murciana, como es Jorge Manrique. Jorge Manrique nació en el Reino de Murcia. Desgraciadamente, las tropas napoleónicas, una de las barbaridades que hicieron, no fue la menor, fue destruir el castillo, la fortaleza que había en Segura de la Sierra, que era del Reino de Murcia, porque esos territorios eran desde la época de Tutmir, y allí le concedió Sancho IV una encomienda a la Orden de Santiago, y los Manrique estuvieron de jefes allí pues mucho tiempo. Jorge Manrique nació allí, no se puede probar porque desaparecieron los vestigios documentales que había, pero sí es cierto que no solamente nació, sino que vivió allí hasta que tuvo 20 años. Y eso es un tema que abordo en el segundo libro. Pero lo quiero decir porque es importante y que se vaya difundiendo la idea, porque se lo ha apropiado ahora Jaén. Jaén no existía. Jaén existió un reino musulmán de Jaén, pero toda la sierra de Segura pertenecía al Reino de Murcia. Y el que Segura de la Sierra pasase al Reino de Jaén es de la famosa reordenación provincial de 1833 de Javier de Burgos, que por cierto fue otra obra de pastelería de las que se hicieron a la muerte de Fernando VII, que queriendo volver a la legislación de las Cortes de Cádiz, pues se hicieron algunas muy improvisadas, porque por una orden ministerial se creó la provincia de Murcia, que eran Murcia y Albacete entonces. A los territorios de Murcia, que han sido enormes, más de 25.000 kilómetros cuadrados, ahora hay 1.000. A los territorios de Murcia le han ido pegando cortes y cortes y cortes a través de la historia de una forma absurda. En primer lugar era grandísimo, porque era toda la Cartago Nova, y que llegaba pues casi al Cantábrico e incluía las Baleares. Pero luego eso se fue reduciendo. A eso los bizantinos nos quitaron toda la Hispania espartaria, que era desde los territorios de Murcia hasta el Algarve portugués, todo el sur, y hasta Valencia, porque Valencia era de Murcia. Cuando veáis en el segundo libro, que entro más detenidamente en la historia de
de personajes buenísimos de Murcia que hay que leer, pero que aquí no nos han dejado leer. Yo me he pasado toda mi vida estudiando y no los he podido estudiar. En los años del movimiento, todo lo que olía a musulmán estaba tapado. Pues hubo uno, el Rey Lobo, que era de origen cristiano, que creó la Cora de Murcia, la expandió tanto que llegaba desde Peñíscola hasta Morella, todo eso en el norte de Castellón de la Plana, y de ahí hacia abajo Granada incluida, y a 20 kilómetros o 50 kilómetros de Sevilla, en el pueblo donde hizo el famoso castillo, que ahora es parador, el rey Pedro el Cruel. Bueno, es decir, es un territorio, el de Murcia, está por estudiar, como la industria conservera, está por estudiar, y en el segundo libro me meto más en eso. Pero volviendo a lo que es Murcia, que es realmente la región de Murcia, el reino de Murcia, que me interesa, os quiero decir, a vuestro conocimiento y orgullo, de que tenemos 2 premios Nobel, que aunque no son nacidos aquí, eran muy murcianos. Uno fue don José Echegaray, que fue premio Nobel de Literatura en 1904, el mejor matemático de España, que ingresó a la primera en la imposible Escuela de Ingenieros de Caminos, cuyo padre era catedrático de griego y vino a dar clases al Instituto de Murcia, Alfonso X el Sabio, y él vino con 6 años, estudió aquí y cuando terminó el bachiller se fue a Madrid a pasar la reválida que le daba el título de bachiller. Y toda su vida estuvo orgullosísimo de los 10 o 12 años que había vivido en Murcia y quería muchísimo Murcia. Fue el que creó el Banco de España, fue gobernador, pues primero fue gobernador en la época de el general Serrano, después de exiliarse Isabel II, pero después también fue gobernador con la Segunda República. Era un hombre de un prestigio nacional enorme y le dieron el premio Nobel de Literatura porque le tenían que dar uno y le dieron el de Literatura, a pesar de que fue criticado por toda la vanguardia de entonces, que eran los modernistas, entre los que se incluía a jóvenes como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, en fin. Y el otro fue Jacinto Benavente. Jacinto Benavente era hijo y nieto de murcianos. Su padre nació en Murcia, pero ejerció en Madrid. Era un médico pediatra y Jacinto Benavente estuvo muy vinculado a Murcia. Ese le dieron el premio Nobel en 1922. También la crítica le echó en cara que su teatro era acomodaticio y burgués. Pero era un hombre de unas frases muy ingeniosas. Os voy a leer algunas porque merece la pena.
Jacinto Benavente escribió perdonadme un momento porque yo para las chuletas y sin las gafas, frases como la siguiente: ser feliz es cuestión de práctica. Hay que pensarlas porque son inmediatas pero tienen mucho fondo. ¿Es el talento una cuestión de suerte o la suerte una cuestión de talento? Cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nuestros defectos. La disciplina consiste en que un imbécil se haga obedecer por los que son más inteligentes. Y es más fácil ser genial que tener sentido común. Fue una persona muy ingeniosa y, sin duda ninguna, el Premio Nobel de Literatura se lo mereció porque su obra dramática fue amplísima y todavía sigue interpretándose, como Los intereses creados o La malquerida, etcétera. Bueno, no os quiero cansar, porque yo puedo seguir y con la chuleta pues puedo seguir todo el tiempo que quiera. Pero no os quiero cansar más. Simplemente deciros que he intentado poner aquí, por distintas voces, en una forma, digamos, polifónica, noticias sobre Murcia, lo que es Murcia, lo olvidada que ha estado Murcia, que hemos sido una gente, y sobre todo en Navarán, que estamos siempre mirando al futuro. Pero, aunque respetamos mucho nuestras tradiciones, en gran parte se han quedado reducidas por culpa del siglo XIX, del romanticismo del siglo XIX, a una mera cuestión folclórica. Pero Murcia es mucho más que su folclore. Incluso el panocho, y la forma de hablar popular de Murcia, cuando se profundice más en él, que se ha profundizado ya, si el problema es que no lo divulgan, es de unas raíces iberolatinas que se fueron condensando en todo el mozárabe y todo el lenguaje de los cristianos en territorio musulmán. El mozárabe fue el que de donde surgió el panocho y todo el hablar en general y los modismos y los vocablos que tenemos aquí. Es decir, hay un campo no por descubrir, porque está muy descubierto, por divulgar. Yo no me explico todavía por qué no se ha hecho una serie de televisión de 50 capítulos con la historia del Reino de Murcia. Y dicho esto, pues, si me queréis hacer alguna pregunta. De nuevo a Eloy que esté con nosotros. Efectivamente ha hecho una panorámica lo que es su libro, desde historia de Murcia hasta Jorge Manrique, Echegaray, Benavente. O sea, es un hombre que tiene una cultura muy vasta con V, y yo creo que es un ejemplo de cómo los bananeros no somos tan brutos como a veces parece, se dice el tópico, ¿no?
Lo que es la gente con formación, una formación profunda, arraigada, una formación adquirida lógicamente en los libros, muchas horas de lectura. Y yo creo que es pues un gran fichaje o una gran aportación de Abraham a la sociedad murciana. Muchas gracias, Eloy, y hasta el próximo libro que estará seguro enseguida en cierre. Pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos por haberos tomado la molestia de venir a oírme, y me tenéis a vuestra disposición, no solamente en el tema de las letras, que ya digo que a mí me traen muchos recuerdos no tan bonitos, como prefiero la palabra literatura. Gracias.